Buenas tardes de nuevo, Presidenta, señorías. Como ya se ha dicho, el próximo lunes 10 de diciembre conmemoramos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal día como ese, en 1948, los 58 miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, reunidos en París, proclamaban esa declaración, y cito textualmente, la proclamaban como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto de esos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. El contexto histórico en el que se produce esta primera proclamación de Naciones Unidas sobre esta materia es el inmenso horror ante la enormidad de la barbarie y la depravación del Holocausto nazi. Consecuentemente, los representantes de los Estados miembros de la ONU encargados de la redacción de lo mismo no concibieron este texto como un documento que, recopilando buenas intenciones y bellas palabras, tuviera como objeto principal ocupar su sitio en la parte alta de las bibliotecas, sino más bien como un instrumento activo, heredero de los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y tal y como se indica en su preámbulo, frente al menosprecio de derechos humanos que unos años antes habían originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Estamos, por tanto, ante este texto que sin duda ha inspirado e inspira todas las luchas por la emancipación y la dignidad humana, poniendo los cimientos de lo que luego constituyó el cuerpo jurídico del derecho internacional de derechos humanos. Y que, si bien en su preámbulo y sus 30 artículos de derechos y libertades que contiene sabemos que son pisoteados todos los días en muchas ocasiones, y queda mucho camino por recorrer para que la mezcla de convencimiento y deseo que expresó la nombrada Eleanor Roosevelt cuando presentó esta declaración ante la Asamblea General de Naciones Unidas, citando y afirmando que ese día se encontraban en el umbral de un gran acontecimiento tanto en la vida de Naciones Unidas como en la vida de la humanidad, considerando que esta declaración bien podía convertirse en la Carta Magna Internacional para todos los hombres en todo lugar. Lejos estamos todavía de que esto sea una realidad, pero a partir de ella contamos con una herramienta que permite calibrar la calidad democrática de cada país y es una guía de actuación global para promover la dignidad humana y los derechos de todas las mujeres y hombres, independientemente de donde vivan. Y mientras esto se gestaba a nuestro alrededor, España, tras el golpe de Estado perpetrado por Francisco Franco y sus traidores secuaces, que derivó en la cruenta guerra civil, transitaba en los primeros años de la larga, lúgubre y criminal noche de la dictadura. Tuvieron que pasar desde aquel 10 de diciembre de 1948 30 años más para que el sacrificio y la lucha de miles y miles de españoles y españolas que lucharon y en muchos casos murieron por la libertad y los derechos democráticos, unido al espíritu de consenso y superación que presidió nuestra transición, se diera paso tras la aprobación del proyecto de Constitución en el Congreso de los Diputados, o una amplia mayoría, diera paso a su ratificación en referéndum el día 6 de octubre de 1978. Y hoy, cuando mañana celebramos el 40 aniversario de aquella histórica votación, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que se abrió paso al periodo más largo de libertades democráticas de la convulsa historia de España, vivido al amparo de la que es con toda seguridad una de las constituciones más progresistas y avanzadas del mundo, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, que establece por fin, además, en su artículo 10.2, uniendo la otra celebración que citábamos, que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Señorías, de todos es sabido que los socialistas, las socialistas, nos sentimos no solo herederos, sino también activos promotores y valedores tanto de la Declaración Universal como de nuestra Constitución. Y si cuando hablamos de la vigencia y el grado de cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 70 aniversario, observamos también los déficits en su universal cumplimiento, no nos duelen las prendas hacer lo mismo con la Constitución. Y no solo haciendo, como se podía hacer o ha hecho el compañero de Podemos, una inscripción de los históricos y actuales incumplimientos y agresiones a los mandatos en ambos textos consagrados, también haciendo
promoviendo a modo de ejemplo medidas para mejorar la calidad del empleo y las pensiones, fortaleciendo el estado del bienestar, blindando la función social de la vivienda, sentando las bases de la política sobre transición energética y cambio climático, promoviendo la ciencia, garantizando el cumplimiento efectivo del Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobando una fiscalidad más justa, haciendo efectivo el derecho a ejercer el voto de las personas con discapacidad y también derogando la parte más lesiva del articulado de la ley Mordaza o recuperando la jurisdicción universal como arma contra la impunidad. Pero, señorías, hoy, ante nuestras nuevas circunstancias, es obligado que elevemos nuestra mirada para dar respuestas efectivas a la realidad que hoy se presenta. Por una parte, aunque solo sea para atender la recomendación de Thomas Jefferson, cuando advertía que el poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente de mañana. Y, señorías, hemos de reconocer que ese mañana, en España, es más presente que futuro. Señorías, hoy España se encuentra en una sociedad que a la mitad de la población no participó en la aprobación de la Constitución y hoy reclama su espacio. En este mismo hemiciclo, solo el 33% de sus miembros pudieron, por motivos de edad, ejercer su derecho a votar en el referéndum. Por eso los socialistas defendemos su necesaria actualización y su reforma, promoviendo el necesario diálogo y consenso político y social. En este sentido, hemos presentado una enmienda que hemos retirado buscando ese consenso en la aprobación de esta celebración. Con una reforma constitucional que incluya y reconozca en la Constitución nuevos derechos, que dote de mayor rango los derechos sociales y económicos que ya se contemplan en el texto constitucional y que incorpore nuevas realidades completamente asumidas por la sociedad española. Hablamos de derecho de protección de la salud, por la seguridad social ante situaciones de necesidad previstas en la ley, el incumplimiento incluyendo el derecho a una renta o ingreso mínimo vital, mejorando el reconocimiento del derecho al trabajo. Medidas y propuestas que vamos haciendo efectivos de nuestra acción de gobierno y que están presentes en la acción efectiva de respeto, de cariño y de vindicación de una Constitución que, para ser cada día más de todos, tiene que aceptarse los tiempos. Y reiterando lo dicho, mediante un renovado pacto social y político, pensando sobre todo en las generaciones futuras. Pero, señorías, no se trata solamente de ser, con mucha importancia, de incorporar demandas nuevas a problemas nuevos e incorporar a la misma Constitución a nuevas generaciones. Hoy, como ayer, cuando Naciones Unidas consideraron imprescindible fijar un dique de contención contra lo conocido y sufrido por la criminal agresión nazifascista, hemos de levantarnos con los valores que tanto la Constitución como la Declaración Universal de los Derechos Humanos representan. Señorías, ni debemos ni podemos transigir con los intransigentes, ni por acción ni por oposición, menos aun cuando además de seguir padeciendo flagrantes violaciones de los derechos humanos en demasiadas partes del mundo y que vergonzosamente incluso ya han dejado de formar parte de los noticiarios, podemos sentir muy cerca el aumento del mensaje de violencia y de odio y de intolerancia en muchos países de nuestro entorno cultural y político, en nuestro propio entorno económico. Señorías, el huevo de la serpiente anida y se reproduce con extrema facilidad. Además del miedo a la mentira, la tolerancia hacia sus expresiones políticas y públicas, la minimización de sus riesgos y su aceptación mezquina, mirando solo los intereses propios, son su perfecto caldo de cultivo. En España, junto a expresiones violentas hasta ahora minoritarias, esto tiene nombre. Por un lado, el independentismo excluyente e insolidario, y por el otro, las nuevas formaciones de extrema derecha que pretenden, aupados en el interés particular de algunos, auparse para violentar y erosionar nuestra sociedad desde postulados que asquean a toda persona de bien. Señorías, hagamos el mejor homenaje a ambas conmemoraciones y hagámoslo defendiendo con toda nuestra alma los derechos y las libertades y los valores de igualdad, libertad y solidaridad que deben constituir el eje fundamental del de todos, compromiso político. No nos equivoquemos. La libertad solo se mantiene luchando por ella. Muchas gracias.